Hoy como iglesia comenzamos un desafío precioso en el Señor, el comienzo de un libro suyo, que requiere obviamente de la gracia suya para que nosotros podamos comprender lo que el Señor ha querido decir, en primer lugar a esa audiencia primitiva, la audiencia original, pero por alcance de manera preciosa a todos aquellos que hemos tenido acceso a su santa palabra y que como iglesia tendremos en cuanto a la oportunidad de meditar específicamente sobre esta epístola llamada la primera epístola a los tesalonicenses. Nuestro deseo como iglesia debe ser aprender todo el consejo de Dios, por lo tanto debemos esforzarnos día a día, es decir, segundo a segundo, por estar meditando en la palabra de Él, en cada detalle de lo que Él quiere compartir con nosotros. Y en ese sentir, nuestro libro, cada comienzo de un libro, sin duda, nos llena de expectativas, nos llena de gozo, nos llena de esperanza de saber de todo lo que el Señor va a estar haciendo con cada uno. A lo largo de este estudio estamos convencidos que la iglesia de Cristo va a ser edificada. También sabemos que por medio del mensaje de esta epístola a los tesalonicenses, algunos serán alcanzados con el poder del Evangelio. Algunas personas se integrarán al marco de la comunidad de la fe en esta iglesia mientras estemos avanzando versículo a versículo, y algunas personas también, por medio del impacto de la palabra, rechazarán abiertamente a esta y no estarán dispuestos a someterse a lo que el Señor ha establecido. Finalmente, a través de todo esto, nuestra oración es que si el Señor lo permite, podamos ser testigos privilegiados de cómo Él trabaja en la transformación de los corazones y cómo Él se encarga de cumplir aquella tremenda promesa de que su palabra no llega vacía. La lección de primera a los tesalonicenses cumple con un deseo, un propósito personal, el de poder, en la gracia del Señor, si Él lo permite, enseñar todo el Nuevo Testamento de manera cronológica. Lo hemos hecho así desde el comienzo, hace algunos años atrás, aprendiendo del libro de Santiago, la primera epístola escrita por Santiago allá, a la iglesia primitiva. Luego, los Gálatas, siendo esta la primera epístola escrita por Pablo antes del año 50. Y sabemos luego, como continuación a eso, en cronología, primera y segunda a los tesalonicenses, que son parte de aquello que el Señor reveló en el orden propicio para su iglesia. Lo que haremos hoy será una introducción necesaria, una clase, si quiere llamarlo así, en donde vamos a ponernos en el contexto propicio de esta carta, para que tú y yo podamos comprender los detalles que están inmersos en ella a medida que vamos avanzando. Nos va a ayudar muchísimo saber un poquito del contexto histórico de Tesalónica, nos va a ayudar a saber cómo el Señor permitió que el Evangelio llegase a ese lugar, y nos va a ayudar muchísimo también saber cuáles son las lecciones principales que tú y yo vamos a poder aprender en este tiempo juntos de lo que el Señor hizo y sigue haciendo en la vida de sus hijos. Vamos a comenzar hablando sobre el contexto histórico de Tesalónica, pero antes de eso, permítame pedirle que me acompañe en oración. Dios, gracias por darnos el privilegio de poder comenzar este nuevo tiempo, Señor. Grandes expectativas pasan por nuestras vidas, Señor, en particular por mi corazón, porque sé, Señor, que siempre hay esperanza en ti cuando tu iglesia se edifica, dándole el lugar principal, trascendente y prioritario a tu santa palabra. Ella, Señor, ha prometido dar todo lo que necesitamos para nuestra vida y piedad. Por lo tanto, Señor, tu pueblo no puede hacer mejor cosa que volcarse en atención a lo que tú has dicho. Y tu pueblo no puede hacer nada mejor que frente a una buena interpretación de la palabra, obedecer, Señor, a ella activamente, prontamente, Señor. Dios, te quiero rogar para que nos ayudes a poder meditar en esta carta, Señor, poder considerar tu sabiduría por sobre cada cosa, Señor, reflejándose en cada palabra, en cada detalle, admirarnos de tu grandeza y decir, Señor, al final de cada estudio, así como Job lo decía, Señor, al final de tu gran lección para su vida, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, sé algo más de ti, conozco más de tu grandeza. Señor, ayúdenos también a no permitir que ningún estorbo, Señor, afecte nuestro tiempo contigo. Y Señor, te ruego humildemente me ayudes también para no estorbar yo aquello que tú quieres comunicar con tu pueblo. Señor, ayúdenos y denos dirección, denos la claridad del Espíritu Santo que has prometido para que tu pueblo sea instruido, para que nosotros los simples podamos venir al entendimiento de la sencillez, la grandeza de tu verdad y la cordura necesaria para movernos día a día conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Qué podemos decir con respecto al contexto histórico de Tesalonicenses? Bueno, varias cosas que son importantes de reconocer. La historia nos dice que hubo un hombre que precisamente aparece descrito en la profecía bíblica, que se llamó Alejandro Magno. Alejandro Magno, emperador griego, logró un gran territorio de obviamente lo que era en ese entonces el mundo conocido. A la muerte de este emperador, una muerte joven de este emperador,
Lo cierto es que sus generales estuvieron peleando por más de 20 años para ser receptores del territorio que este imperio había dejado allá para ser adoptado, para ser tomado. Uno de estos emperadores, o uno de estos generales que quería asumir el rol de un emperador, es conocido en la historia como Antípatro o Antípater. Muy interesante, la historia nos dice que este hombre se hizo cargo de una zona conocida como la zona de Macedonia, precisamente allá como usted puede notarlo. Y esta zona, si bien no era de gran extensión en comparación a todos los grupos de territorios que tenía el resto de los generales, lo cierto es que su ubicación era tremendamente estratégica, porque por ahí era completamente necesario pasar tanto como ruta comercial como para ruta de comunicaciones. La historia nos dice que este hombre Antípatro o Antípater, cuando estaba cerca de su muerte, había dejado claras lecciones que debían ser obedecidas. Y una de ellas era que no quería por ningún motivo que su hijo recibiera la herencia, o en este caso la tierra que le pertenecía a él, por derecho consanguíneo. De alguna manera, él no tenía la confianza ni creía en la capacidad que iba a tener su hijo para poder llevar adelante esta tarea. Pero sin duda dudaba de no solamente la astucia, la codicia y la maldad de su hijo, llamado Casandro, para hacerse cargo precisamente después de la muerte de su padre de esto, no exento de situaciones que fueron francamente terribles en la historia. Este hombre llamado Casandro tomó esta proporción de tierra llamada Macedonia y la historia nos dice que se encargó él mismo de establecer en este lugar una capital que puso por nombre de esta Tesalónica. La razón del nombre fue para honrar a su esposa, una hermanastra de Alejandro Magno, que se llamaba precisamente así, Tesalónica. Sabemos, no son nombres habituales en nuestro contexto. Y él quiso honrar a su mujer, llamando de la misma manera a esta zona específica que nombró como capital de la zona de Macedonia. La historia nos dice que en el año 168 a.C., el Imperio Romano conquistó todo aquello que había sido parte del Imperio griego. Y lo cierto es que notando la posición, la ubicación y la importancia que Tesalónica tenía, pensaron que era muy buena idea dejar este lugar en esa misma consideración. De hecho, es bien interesante porque en el año 42, bajo la autoridad del emperador Augusto, la historia nos dice que esta ciudad tuvo la catalogación de ser conocida como una ciudad libre. ¿Qué significaba eso? ¿Quedaba fuera de la autoridad de Roma? No, seguía bajo la autoridad de Roma. Pero el hecho de haberse ganado su condición de libre le permitía tener una exención tributaria, entre otras cosas, le permitía poder tener sus propias autoridades griegas y obviamente también le permitía seguir bajo su culto griego, no influenciado activamente por Roma. Si quisiéramos hacer un paralelo, podría decirlo así, Filipos fue una ciudad que fue completamente invadida por Roma y se convirtió básicamente en una Roma pequeña. Pero Tesalónica tuvo la oportunidad, por las alianzas políticas y la estrategia que tuvo para moverse, de tener libertad absoluta para poder ser gobernadas por propias autoridades griegas, a las cuales llamaron de manera muy original politarcas, y también para poder llevar su propia forma de comercio, cultura y obviamente también de religiosidad. Esa libertad que he mencionado hizo que ellos fueran francamente una ciudad tremendamente idólatra. La Biblia nos habla de lo que era la realidad del Partenón griego y lo que era el culto idolátrico que allá existía. Y estos obviamente no solamente se volcaban de manera religiosa a esto, que sería algo que podríamos comprender fácilmente, sino que además, como era muy común en la cultura antigua y todavía aún en muchas culturas paganas, todo este culto idolátrico estaba muy asociado a una inmoralidad activa. Prostitutas eran parte del concepto de sacerdotisas y obviamente mucho de lo que era la adoración conllevaba acciones que francamente serían para nuestros tiempos aberrantes o sanguinarias en el marco de la religiosidad. Se estima que para el tiempo del Nuevo Testamento, al continuar la historia, Tesalónica tendría unas 200.000 personas. Esto sería básicamente el público objetivo al cual Pablo en su ministerio tenía que alcanzar o quería alcanzar. Sabemos, por su ubicación, era tremendamente estratégico para ser un lugar en donde el Evangelio podía impactar. Porque no solamente estaba en un lugar geográfico en donde podías moverte fácilmente hacia el mar si querías tomar alguna embarcación o hacia otros lugares bordeando lo que era su territorio, sino que para el tiempo de Roma,
se estableció precisamente en el camino de Tesalónica algo que fue tremendamente rompedor para su época. Es lo que se conoce como la Vía Egnatia. La Vía Egnatia o la Vía Ignacia, que sería una forma de traducción, era una vía que cruzaba específicamente de lugar allá, norte a sur, lo que era básicamente el territorio allá conocido. 1120 kilómetros de extensión que comenzaban en el mar Adriático hasta Bizancio, lo que sería ahora Albania, hasta Turquía, en donde obviamente Macedonia estaba en el centro, por lo tanto era una ruta común por donde la gente debía pasar. Muchas personas, al ver lo que era la capacidad de Tesalónica de estar tan cerca del mar, ocupaban este lugar como una zona puerto para poder mandar, moverse o llevar adelante lo que eran sus propias transacciones comerciales. Lo comercial de la ciudad lo hizo tremendamente atractivo. No solamente atractiva para las mismas personas de la zona, sino que atractiva especialmente para los judíos, que tú sabes a lo largo de la historia se han caracterizado por tener varias dotes en cuanto al comercio. Por lo tanto, Tesalónica fue una ciudad, a diferencia de muchas otras, que tenía una gran cantidad de personas judías que producto de esta misma realidad comercial se habían establecido en aquella zona. Eso hace que Tesalónica sea un lugar no solamente propicio para el impacto del Evangelio, porque sabemos Pablo comenzaba precisamente hablando a los judíos, sino también un lugar de impacto para poder avanzar y expandirse rápidamente a lo que era ya en aquel entorno el mundo conocido. ¿Qué sabemos de Tesalónica en la actualidad? Bueno, sabemos que es conocido popularmente en Grecia como Salónica. De hecho, algunos le llaman todavía Tesalónica. Es la segunda ciudad de Grecia, sigue siendo tremendamente importante en cuanto a lo que es su valor comercial. De hecho, es el corazón de la región y la producción de Grecia. Tiene en la actualidad más de 1 millón de personas allá viviendo y hay grandes manifestaciones de comercio arraigados específicamente a través de la industria textil, el cuero, herramientas mecánicas y cigarrillos. Está conectada con Atenas y obviamente, como he mencionado, gracias a este lugar y a esta posición que tiene en el mapa, tiene tremendamente alta trascendencia con grandes accesos tanto ferroviarios como marítimos, como también en cuanto al transporte aéreo. Eso es un resumen de lo que podría mencionar en cuanto al contexto histórico de Tesalónica. Bueno, ¿qué deberíamos decir ahora? Bueno, hablemos un poco sobre lo que es el contexto o el comienzo del cristianismo específicamente allá en esta ciudad. La llegada del Evangelio de Tesalónica no podría ser considerada de otra manera o otra palabra podría ser usada para describirla que no sea esta. Francamente impresionante, impresionante. Cuando conocemos la historia nos damos cuenta que es imposible alejar a Dios de lo que es la realidad de la existencia del Evangelio en ese lugar y todo lo que se provocó a partir de aquello. Hechos, precisamente es el libro que nos narra cómo comenzó todo. Y quisiera invitarle, por favor, a que vaya allá en su Biblia, el libro de Hechos. Y voy a estar mencionando algunas cosas con respecto a la historia que usted podrá notar rápidamente en su Biblia. Vamos a detenernos en versículos específicos para poder meditar en mayor detalle sobre ellos. Pero lo que deseo en la práctica es dar un pequeño pincelazo, una pasada necesaria de cómo fue el proceso de Dios para establecer precisamente en ese lugar lo que sería su iglesia. Cuando usted está en Hechos, capítulo 13, usted se da cuenta que el plan del Señor de la propagación del Evangelio fuera de la lógica o fuera de la norma de Jerusalén se está implementando de manera tremendamente ordenada. La Biblia nos dice que Dios utilizó a una persona llamada Pablo y utilizó en particular a una iglesia, la iglesia de Antioquía, para que estos estuviesen dispuestos a ser usados por Dios para el envío de Pablo y Bernabé a lo que sería la propagación del Evangelio fuera de la zona en donde el Evangelio hasta ese punto se conocía. ¿Usted sabe? La historia comienza un poquito antes. La Biblia nos dice que había un hombre perseguidor de la iglesia, gustoso de querer matar cristianos si fuese necesario, con tal de hacer preservar la religiosidad humana, que se llamaba Saulo, que fue alcanzado por Cristo y que acto seguido de su alcance fue comisionado para hacer una luz a los gentiles. Este hombre que pasó por un proceso sistemático de preparación que abarcó un gran tiempo en el desierto del Árabe, como nos dice incluso el libro de Gálatas. Ahora, sirviendo activamente en el liderazgo de una iglesia local, es apartado por Dios para que lleve adelante la tarea de la propagación
del mensaje de Jesucristo a otras zonas fuera del lugar en donde él se encontraba. La palabra nos dice que la iglesia de Antioquía, versículo 4 del capítulo 13 de Hechos, enviaron por el Espíritu Santo y descendieron ellos, Pablo y Bernabé, a la isla de Chipre. Cuando usted mira un mapa, usted puede notar con claridad, francamente, cómo es este proceso que se conoce históricamente y bíblicamente como el primer viaje misionero. La Biblia nos dice que de Antioquía, Pablo y Bernabé partieron hacia la isla de Chipre y comunicando el evangelio allá, ellos con un anhelo propicio de querer seguir avanzando con esta proclamación, deciden ahora avanzar a lo que sería la zona de Galacia, directamente allá, después de haber cruzado el mar Mediterráneo, la zona de Pergue, que sería el primer lugar de escala. La Biblia nos dice que había un hombre más que había comenzado el viaje con ellos. Bernabé y Pablo habían comenzado con Juan Marcos. Este muchacho Juan Marcos decide antes de ir con ellos hacia la zona de Galacia que francamente no es algo que quiere hacer en ese momento. Por lo tanto se devuelve. Y ellos continúan precisamente con este viaje que estaba planeado en sus propios corazones y, sabemos, dirigido por el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña, cuando usted sigue el relato bíblico, que todo lo que fue el avance de ellos en esta zona implicó zonas como Iconio, Listra y Derbe, en donde el evangelio aún no había sido proclamado y en donde iglesias empezaron a ser constituidas. Luego de hacerlo, Pablo y Bernabé se encargaron de volver a pasar por cada ciudad para confirmar a los hermanos, y luego de eso, ellos decidieron volver a lo que sería su iglesia enviadora, la iglesia de Antioquía. Esto es lo que se conoce como el primer viaje misionero. La Biblia nos enseña que en ese lugar es donde se estableció lo que conocemos como las iglesias en Galacia. Y de hecho, precisamente, cuando Pablo llega a Antioquía, se escucha allá, se entera que no había pasado mucho tiempo para que los judaizantes se encargaran de afectar a través de sus conceptos errados de lo que era la salvación. Y los hermanos en Galacia estaban afectados porque ahora estaban siendo, bombardeados con la idea de que la salvación era por obras y la salvación ya no era por la justificación por la fe que habían escuchado. Es por eso que Pablo decide escribir el libro de Gálatas y mandarlo específicamente a aquella zona para que los hermanos puedan ser fortalecidos en la convicción de la fe y solo la fe para poder obtener la salvación de sus vidas. La palabra del Señor nos enseña que pasó un tiempo. En el capítulo 15 de Hechos, versículos 33 al 41, lo que tenemos allá es lo que se conoce como el inicio del segundo viaje misionero. Pablo y Bernabé tenían el deseo de volver a confirmar a los hermanos y saber cómo estaban. Quería saber cómo estaban todos aquellos, tanto en la zona de Chipre como en la zona de Galacia. Querían ver cómo habían crecido y cómo habían respondido a lo que había sido la carta de los Gálatas. Pero lo cierto es que el libro de Hechos en el capítulo 15 nos menciona que hubo una discusión no pequeña antes de comenzar ese viaje. La discusión consistía básicamente en determinar si era sabio o no era sabio volver a llevar al muchacho Juan Marcos que nuevamente quería ir. Pablo estaba en el lado de aquellos que podían decir, no, él ya nos falló una vez, no queremos llevarlo de nuevo, va a ser un estorbo. Y Bernabé, que es conocido en la Biblia como un hombre con un corazón tremendo, el hijo de consolación, era el nombre que tenía. Dijo, no, queremos llevarlo, démosle otra oportunidad. Como no llegaron a acuerdo, la historia bíblica nos dice que Bernabé tomó al muchacho Juan Marcos y partió con él hacia la zona de Chipre. Y por otro lado, Pablo tomó a Silas y con él partió precisamente a la zona que se conoce y que nos sigue en el relato bíblico, siendo llamado allá como el segundo viaje misionero. Cuando tú lees los detalles, te das cuenta que Pablo iba en dirección a Asia. De hecho, vas a notar allá, si sigues alguna de las líneas que aparece descrita allá, en este caso la morada, la roja, como Pablo está siguiendo el camino por la zona de Asia hacia arriba, pasa por Derbe y Listra. El capítulo 16 de Hechos nos dice algo muy interesante. Conoció allá a un joven que tenía un testimonio tremendo, intachable, que la gente reconocía como un buen hombre de Dios. Este hombre se llamaba Timoteo. Sabemos por la Biblia que este hombre fue enseñado en la palabra de Dios por su abuela y su madre. Y Pablo no encontró nada mejor que invitar a Timoteo para que fuese parte de lo que sería el proseguir de este viaje. Por lo tanto, tenemos en este viaje, por la enseñanza bíblica, a 3 personas hasta ahora involucradas: Pablo, Silas y Timoteo.
Pero sabemos que hubo alguien más que fue parte de este equipo misionero. El relato nos enseña que el mismo Lucas, que escribe el libro de Hechos, fue parte de este equipo. De hecho, si usted está, por favor, allá en el capítulo 16, quisiera leer con usted versículos 16 y 17. Recuerde, Lucas está escribiendo y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Mire versículo 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Por lo tanto, Lucas incluye en el relato y es parte de este equipo misionero que van con este propósito de seguir expandiendo el Evangelio. Ahora, hay algo interesante, un relato descriptivo. Hay algo que no podemos pasar por alto porque francamente muestra lo impresionante de la obra del Señor para que el Evangelio llegara a Tesalónica. Cuando tú lees el texto bíblico, te sorprende al notar que el deseo de Pablo era ahora tomar el oriente. Él ya había llegado a la zona de Derbe, había estado en la zona de Listra y su deseo era precisamente ir a la zona de Bitinia. De hecho, si usted mira el versículo 6 del capítulo 16, notará eso de manera explícita. El texto dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Estaba en pie rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Mire, la Biblia nos enseña que el deseo de Pablo y su equipo misionero era precisamente luego de haber tomado esta zona que comenzó allá, desde Antioquía hacia adelante, ir a la zona de Bitinia y lo que se conocería como el Ponto. Pero esta visión de parte de Dios le dijo: no. La idea es que vayas ahora a la zona de Macedonia. Yo diría en la historia, eso tiene tremendo alcance. De alguna u otra manera, si el Evangelio hubiese ido a la zona de Oriente, probablemente los orientales serían los cristianizados y nosotros seríamos los paganos. Pero este cambio de rumbo, que fue parte de la voluntad de Dios, terminó llevando el Evangelio hasta la propia España, si usted y yo conocemos el relato bíblico, y de ahí en más sabemos, hasta nuestra propia realidad. El Señor, a través de esta realidad que había establecido en la vida de este equipo misionero y esta convocatoria a ir a Macedonia, había puesto entonces ahora el corazón de este pueblo, de este lugar, en ellos, para que fuesen alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. Si usted ve el versículo 11 del capítulo 16, lee allá: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis. Cuando ellos zarpan precisamente de Troas, llegan al primer lugar o la primera zona, la primera ciudad de Macedonia. Esta ciudad se llama Filipos. La Biblia nos dice que varias cosas impresionantes pasan allá. Bueno, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, es alcanzada por el poder del Evangelio. También la Biblia nos habla de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, que era usada por algunos hombres para obtener dinero producto de lo que hacía, producto de sus adivinaciones. Obviamente todo eso era producto de la influencia demoníaca, una posesión que sabemos en la gracia del Señor fue sacada de ella, producto del ministerio y la obra de corazón del apóstol Pablo. Obviamente la Biblia nos enseña que los hombres que estaban usufructuando de esta muchacha estaban muy enojados por lo que Pablo había hecho, por lo tanto generaron un gran alboroto tal que hizo que Pablo y Silas terminaran presos en Filipos, en el calabozo de más abajo de la cárcel de Filipo, teniendo que soportar lo que sería el oprobio, no obstante, habiendo pasado antes por lo que fue azotes y latigazos en sus propias espaldas. De manera milagrosa, el relato bíblico nos dice que un terremoto hace que finalmente todo se destruya, pero ningún preso escapa y el carcelero en Filipos está completamente impactado, porque aún a punto de matarse, porque debía pagar con su vida si algún preso se escapaba, escucha a Pablo y escucha decir de él que nadie se había ido, que todos estaban allá. El impacto del testimonio de Pablo, que afectó profundamente la vida de este carcelero, no tan solo por lo que había sido el hecho de no escaparse de la cárcel, sino por el hecho de haber escuchado de ellos minuto a minuto cómo alababan a su Dios, le hace querer saber más sobre aquello. Y la Biblia nos dice en el texto bíblico
que no solo él, sino que toda la familia de este carcelero fue alcanzada con el poder del Evangelio. Y no solo eso, acto seguido fueron bautizados como señal de su fe. El Señor se encargó de otorgar libertad a Pablo y a Silas. Y la Biblia nos enseña que luego de eso, el paso siguiente fue precisamente llegar a Tesalónica. Y llegamos a Tesalónica. Capítulo 17 del libro de Hechos, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Esto es todo lo que la Biblia nos dice en relación a lo que fue el inicio de esta iglesia y lo que sucedió. Este es el relato histórico de la llegada del poder de la palabra a ese lugar. La palabra de Dios dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, les soltaron. Bueno, ¿qué es entonces lo que la Biblia nos enseña sobre este relato en Tesalónica? Bueno, en primer lugar nos enseña que tal como hacía Pablo siempre como tónica de su ministerio, cada vez que llegaba a un lugar en donde habían judíos, él iba específicamente a la sinagoga. Él sabía que allá los iba a encontrar y sabía que el sistema de la sinagoga era muy propicio para la predicación del Evangelio. La costumbre decía que cuando un hombre llegaba, sobre todo con cierto nivel de conocimiento ya adquirido por el currículum, que sabemos Pablo de más que tenía, se le daba la posibilidad de que pudiese hablar en público en esta sinagoga. Y la gente escuchaba precisamente aquello que era manifestado. Muchos utilizaron muy mal esta oportunidad, hablando mucho más de las tradiciones judías de lo que la palabra del Señor enseñaba. Pero el apóstol Pablo no perdió su tiempo y sabía que esta convocatoria que más adelante iba a manifestar a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, tenía que comenzar por sí mismo. Por lo tanto, no escatimaba en enseñar a través del texto antiguo testamentario la verdad de quién realmente iba a ser Jesucristo, quién realmente había sido Jesucristo y cómo era tan importante que las personas creyeran en Él como el Mesías prometido, el Salvador del mundo. La palabra de Dios nos dice que Él está precisamente allá, es decir, en este lugar de amplio espectro para los judíos, la sinagoga, predicando el Evangelio. De hecho, nos enseña el texto que durante 3 días de reposo Él estuvo discutiendo con ellos. Versículo 2. Y Pablo, como acostumbrada, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Es muy importante decir esto. El texto no dice que solamente estuvo 3 semanas, si usted saca la cuenta, 3 días de reposo en Tesalónica. Lo que nos dice es que estuvo 3 días precisamente en la sinagoga, predicando y discutiendo con ellos, quién precisamente era el Mesías. Lo que sabemos es que Pablo estuvo un poco más que ese tiempo. Y hay algunas razones por las cuales concluimos que al menos Pablo estuvo unos 5 o 6 meses. Esto sería la opinión generalizada de la mayoría de los comentaristas e historiadores. Una de esas razones sería la que leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. La Biblia dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, o predicamos el Evangelio de Dios. Si Pablo solo estuvo 3 semanas, ¿no hubiese sido tan necesario que él se encargara también de trabajar secularmente para mantenerse? Esta es una razón por la que pensamos él estuvo más tiempo que esas 3 semanas, porque tuvo que trabajar día y noche para poder mantenerse, autofinanciarse. Tú podrías estar en la casa de alguien por 3 semanas sin que sea una gran carga, pero si estás más tiempo, lo más probable es que vas a querer colaborar. Otro argumento para pensar que estuvo más de 3 semanas es lo que la Biblia menciona sobre los filipenses, aquellos que habían alcanzado el Evangelio un poquito antes que los tesalonicenses. Dice el texto allá: pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades.
Si Pablo estuvo solamente 3 semanas, no se justificaba que les mandasen vez tras vez ayuda para poder subsistir. La razón de hacerlo es porque obviamente él estuvo más tiempo de lo que podríamos dilucidar. Muy bien. Entonces Pablo está por 3 semanas predicando el Evangelio sistemáticamente en la sinagoga, pero por más que ese tiempo está predicando el Evangelio fuera de este marco. De hecho, otra evidencia para aquello es básicamente el efecto. Personas no judías están reconociendo que Jesucristo es el Señor. Otra cosa que nos enseña Hechos 17 es que Pablo tenía un mensaje tremendamente claro. Mire lo que dice versículos 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El relato nos dice que discutió, literalmente dirigió el intercambio de opiniones. Lo hizo, sin duda alguna, por medio de las Sagradas Escrituras. Él quería mostrar que el Cristo que había sido declarado en el Antiguo Testamento no solo era el rey gobernante que los judíos sí asimilaban, sino que antes de eso, según la profecía bíblica, también iba a ser el siervo sufriente, aquel que iba a padecer, que iba a ser sepultado conforme a las Escrituras, pero que también iba a resucitar conforme a las Escrituras. Esta verdad completa era algo que tenía que ser asimilado, y es lo que la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 describe como el Evangelio de Jesucristo, que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y que triunfó a través de la resurrección, a través de las Escrituras. Por lo tanto, Pablo no se perdía, Pablo no estaba errado, Pablo no perdía el tiempo, Pablo predicaba la verdad y nada más que la verdad. El Evangelio predicado, aunque no sea popular, tú sabes, genera el efecto que ha sido declarado en la palabra del Señor. Sabemos que este no llega vacía, por lo tanto lo que asumimos francamente acá es el efecto precioso de aquello. Mire lo que dice la Biblia, algunos creyeron para salvación, versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Y tú sabes que la forma lingüística de la Escritura, el decir mujeres piadosas no pocas, quiere decir que fueron caleta. El texto nos enseña que algunos judíos reconocieron a Cristo, pero también nos señala que gentiles, griegos piadosos y no pocas mujeres nobles se volcaron a la verdad. Pero mis hermanos, como la palabra de Dios nunca llega vacía, no solamente genera el efecto de salvación para aquellos que pueden conocerla, sino que también genera el efecto de juicio para aquellos que desean rechazarla. Mire lo que dice versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Dicho sea de paso, Jasón era quien tenía albergado en su propia casa a Pablo y a Silas. Era probablemente quien prestaba su casa para los cultos que se hicieron allá con los primeros creyentes. Dice allá el texto bíblico que estos judíos incrédulos quisieron ir a sacar a estos hombres, obviamente con malas intenciones, a Pablo y a Silas, pero al no encontrarlos, llevaron a Jasón y a algunos otros creyentes hacia la autoridad. Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. No se conforman con haber hecho la obra que estaban haciendo en otros lugares, ahora nos quieren a nosotros convencer, a nosotros cambiar. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Lo que hicieron en la práctica fue amedrentar a estos creyentes. Sin duda alguna, ellos tuvieron que pasarla muy mal. La fianza fue una evidencia de que ellos estaban siendo acusados legalmente. Por lo tanto, debían andar con cuidado si querían seguir predicando ese mismo evangelio que habían escuchado de Pablo y de Silas. La palabra del Señor nos enseña que la gran envidia y la exasperación que generó los incrédulos el hecho de que otras personas estaban aceptando la verdad, de que otras personas estaban dejando este sistema religioso humano que tan tentador es para el hombre, obviamente llevó a las personas a hacer precisamente aquello que estaban llevando adelante en contra de los creyentes. El verso 10 del capítulo 17 nos dice lo siguiente: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea,
y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Lo que tenemos acá entonces es la continuación de lo que fue el ministerio de Pablo. Por las circunstancias ya escuchadas y después de haber estado un tiempo específico en la zona de Tesalónica, es decir, Pablo y Silas son enviados, encomendados ahora a continuar su viaje hasta la zona de Berea. ¿Qué otra cosa deberíamos saber para tener un contexto claro de lo que será nuestro estudio en Tesalónica? Bueno, algo muy importante que deberíamos dimensionar es el cuándo de la Escritura. ¿Cuándo realmente se llevó adelante lo que fue precisamente aquello que aparece descrito como este libro? ¿Cuándo escribió Pablo aquello? Bueno, lo que sabemos hasta ahora es lo siguiente. Pablo está en Macedonia, producto de lo que Dios había establecido. Debía ir allá y predicar el Evangelio en aquel lugar. La palabra del Señor nos dice que él va específicamente a esta zona y luego de hacerlo se dirige hasta la zona de Berea. La Escritura nos enseña que luego de pasar un tiempo en Berea, en donde los hombres eran más nobles que los de Tesalónica, porque cada vez que escuchaban algo de Pablo, querían comprobarlo con el resto de las Escrituras, llega de pronto una turba de Tesalónica. Están tan enojados con lo que Pablo ha hecho en su zona, que no están contentos con que siga expandiendo esta verdad. Por lo tanto, una gran turba se dirige ahora a esta Berea con propósitos completamente siniestros. La Biblia nos enseña que lo que se resuelve en ese punto es que Timoteo y Silas deben quedarse allá en Berea y que Pablo iba a continuar su viaje hasta la zona de Atenas. De hecho, lo que la Escritura nos enseña es que precisamente Pablo en la zona de Atenas anhelaba de todo corazón encontrarse nuevamente con Silas y con Timoteo. Mientras espera aquel tiempo, la Biblia nos narra el ministerio del apóstol, un ministerio tremendo y solo con el poder de Cristo contra todos los atenienses, hasta que de pronto se vuelve a encontrar con Timoteo y con Silas. Y él encuentra que algo precioso que podrían hacer es enviar a Timoteo a que vuelva a Tesalónica para saber cómo están los hermanos. Él quiere escuchar cómo han estado respondiendo los hermanos a lo que había sido la predicación del Evangelio. La palabra del Señor nos narra precisamente este suceso allá en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2, que dice lo siguiente: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Por lo tanto, Timoteo tenía este rol, volver a Tesalónica y traer información a Pablo, para decirle, los hermanos están bien, los hermanos no están tan bien, no están los hermanos, no existen los hermanos. La Biblia nos dice, en cronología, que luego de estar en Atenas, Pablo se dirigió precisamente a la zona de Corinto. Y en ese lugar es donde se genera el encuentro con Timoteo, con las noticias que éste estaba trayendo de lo que estaba pasando en la iglesia en Tesalónica. Leo para ustedes el relato de aquel episodio sacado de 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 9. La palabra del Señor dice así: pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros, a nosotros, y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos, como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora sí que vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros, por todo el amor con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros? Las noticias habían sido tremendamente alentadoras. Pablo tenía un corazón tremendamente agradecido a Dios. Podía vivir, como dice el texto, al saber que los hermanos en Tesalonicenses habían aprendido de la verdad y habían querido ser consistentes con esa verdad. Mis hermanos, para terminar en esta tarde, permítame compartir con ustedes parte del contenido de la epístola, que será visto con detalle a través del tiempo que el Señor nos permita pasar en esta epístola. A través de este contenido quisiera animarle y desafiarle a considerar a los tesalonicenses como una iglesia modelo, una iglesia que aprendió a vivir como el Señor quería que viviese una iglesia, y de una iglesia de la cual usted y yo podemos aprender muchísimo como parte del cuerpo de Cristo, tomando estos buenos ejemplos, estas buenas prácticas, estas buenas reacciones que ellos tuvieron hacia la palabra del Señor. El contenido del libro que vamos a estar estudiando como iglesia nos muestra, por ejemplo, que una iglesia viva, una iglesia correcta, una iglesia que quiere hacer lo que Dios desea, es una iglesia que va a responder activamente a la verdad. Si me acompaña a Tesalonicenses, por favor, quisiera que se dijera ya al capítulo 2, primero a los Tesalonicenses, capítulo 2.
Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Versos 13 y 14. La palabra del Señor dice así: por lo cual también damos nosotros sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. La palabra del Señor nos está señalando en este pasaje algo tremendamente necesario de asimilar. Los hermanos en Tesalónica habían recibido la palabra de Dios, y una clave para que ellos pudiesen seguir avanzando en ella y pudiesen ser fieles hasta ese momento era precisamente que ellos habían entendido que no se trataba de palabra de hombres, sino se trataba de la palabra divina, la palabra autoritativa del Altísimo. Mis queridos, una iglesia verdadera aprende a diferenciar claramente lo que es una hipótesis, una filosofía, lo que es una ciencia humana, de lo que es la autoridad gloriosa, grandiosa y suficiente de la palabra del Señor. En algunas ocasiones usted y yo vagamos en campos peligrosos cuando deseamos de alguna manera pensar que podemos comparar la palabra de Dios con cualquier otra voz que se levanta muchas veces en contra del conocimiento de Él. Si hay algo que es reconocido por parte de Pablo y que la Biblia reconoce tremendamente, es que la iglesia en Tesalónica aprendió a poner en el lugar correcto a la Biblia como la revelación perfecta de Dios, aquella que no cambia, aquella que no se adapta, aquella que no se amplía a las condiciones humanas ni a lo que la historia quisiera señalar, sino que permanece para siempre. Si haces aquello, estás haciendo lo correcto, porque no estás comparando la palabra eterna con la palabra humana que se desvanece, que desaparece. Y una evidencia clara es cómo ésta actúa en la vida de aquella persona que reconoce a la Biblia así. Si vas a 1 Tesalonicenses capítulo 1, mira lo que dice versículo 2 al versículo 4. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Es que, mi querido, ni la fe, ni el amor, ni la esperanza puedes tenerla si no ves a la Biblia como lo que es. Es la palabra de Dios la que puede generar precisamente aquello en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y a través de nuestro tiempo en Tesalonicenses es esperable que tú y yo amemos mucho más este libro. Valoremos mucho más esta verdad. Una segunda lección que podemos aprender de esta iglesia modelo es que una iglesia correcta que desea hacer lo que Dios quiere es una iglesia que va a responder correctamente en el sufrimiento. Mira lo que dice el capítulo 1, versículos 6 y versículo 7. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Wow! Mire el capítulo 2, versículo 14. Porque nosotros, o vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Mire, la recepción del mensaje fue en medio de adversidad. Ya conocimos la historia. ¿Recuerda lo que sucedió? Un gran alboroto. Tomaron a Jasón y a otros de los hermanos y los llevaron hasta de los magistrados, los politarcas. Los tuvieron un tiempo allá hasta que tuvieron que pagar una fianza. Los amedrentaron con todo lo que eso podría significar, con todo lo oprobio que eso podría ser pasado por nuestra mente. Ellos están enfrentando este momento difícil, pero ¿sabe cómo lo enfrentan? Según el relato que hemos leído allá en el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice el texto, con gozo del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es precioso para mí al estudiar este relato? Es que dice el texto que lo lograron hacer así porque habían recibido la palabra en medio de gran tribulación, imitando en aquella actitud, con gozo en el dolor, a ellos, dice, a nosotros, dice Pablo, y al Señor. Mire, mi mente inmediatamente tenía que volar a pensar en lo que sucedió en la historia bíblica. No pocos días antes de que Pablo llegara a Tesalónica, él tuvo que enfrentar con gozo la tribulación. La Biblia nos dice que en Filipos, él está en el calabozo de más abajo de la prisión, un lugar en donde históricamente pasaba el alcantarillado de la ciudad, en el cepo,
dice la Biblia, quejándose a Dios por qué lo había llevado hasta ese lugar. No, la Biblia dice, cantando y alabando con Silas al Señor. ¡Wow! Los tesalonicenses habían aprendido que había una manera en cómo debías enfrentar las situaciones de oprobio, y la manera que un cristiano puede enfrentarlas es con expectativas en su Dios, porque sabe que su Dios tiene el control. Pero Pablo no solo dice, lo aprendieron de mí, lo imitaron de mí, sino que Pablo también dice, lo aprendieron de su Señor. Porque eso es realmente lo que la Biblia nos dice de Cristo. El libro de Hebreos capítulo 12 nos dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz con gozo. Es porque sabía lo que tú y yo sabemos. Las aflicciones del tiempo presente jamás son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis hermanos, una iglesia que entiende, que asume, que vive lo que la palabra enseña, está dispuesta a enfrentar la adversidad con el gozo de Cristo, el gozo de Cristo. Una tercera lección que vamos a aprender de este libro a lo largo de nuestro tiempo allá es que una iglesia viva es una iglesia que comunica el Evangelio. Mira el capítulo 1, versículo 8. El texto dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mira lo que está diciendo Pablo, mire, a partir de ustedes la palabra se ha divulgado, al punto que nos hemos dado cuenta de aquello en diferentes zonas de Macedonia, Acaya y en todo lugar. A mí me hace mucho sentido pensar en cómo puede haber sido esto de manera gráfica. Pablo llegando al lugar y diciéndole a alguna persona, mira, quisiera presentarte un mensaje. Yo ya conozco ese mensaje, ¿no? ¿Y cómo supiste? Un tesalonicense. Ellos sabían que una verdad viva que podía transformar el corazón y dar un destino permanente para su alma en seguridad, no puedes albergarlo en el egoísmo de querer dejarlo solo para ti. Ellos sabían que debían propagar ese mensaje por donde fuese y aprovecharon precisamente cada oportunidad que tuvieron para poder compartir ese mensaje. Entendieron que Dios les había dado el privilegio de ser embajadores con un mensaje claro de parte de su autoridad, el Evangelio de la reconciliación. Una siguiente característica que nosotros vemos de esta iglesia es que es una iglesia que espera a su Señor. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Mis hermanos, a través del libro de Tesalonicenses tendremos gran luz de lo que significa la escatología bíblica. Pero lo cierto es que la gran lección que nos quiere dar Dios a través de esta introducción allá es cómo notar que una iglesia que realmente ha asimilado la verdad es una iglesia que está esperando permanentemente a su Señor. Cristo prometió que volvería por los suyos. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3 señala, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego continúa diciendo, y se me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto, un verdadero creyente confía en esta promesa de que Cristo vendrá y los tomará a sí mismos para llevarlos precisamente a aquellas moradas que Él ha preparado. Una iglesia viva espera al Cristo vivo, aguarda la promesa de su venida. Por medio del estudio de la epístola podremos descansar en las palabras del Señor que señaló al terminar la revelación escritural. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme a su obra. Mis queridos, hay muchos que no esperan a Cristo, ni menos aún con ese sentido bíblico de inminencia. El apóstol Pedro señaló lo siguiente: en los postreros días vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Una iglesia viva, por el contrario, un verdadero creyente, espera a su Señor. Espera a su Señor. Por último, déjeme señalar que a través de Tesalonicenses vamos a aprender que una iglesia de Dios es una iglesia sensible y sumisa a su Señor. Mire, hay una particularidad tremenda en este libro que tú no vas a encontrar en ninguna otra iglesia, ni ninguna otra epístola de la Biblia con esta claridad. Pablo no toma mucho tiempo para explicar casi nada en cuanto a las normas que le da a los tesalonicenses.
Y esto es francamente llamativo. Déjeme darle un ejemplo práctico con eso. Vaya a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Mire lo que dice allá, versículos 12 en adelante. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 en adelante. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto y por qué me parece sorprendente y necesario declarar todo esto bajo este punto? Es porque si todo esto se lo estuviese diciendo a los corintios, Pablo habría tenido, como lo hizo, que tomar mucho más tiempo. Es decir, note el principio. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. ¿Y qué habrían dicho los corintios? ¿Y por qué? Bueno, por esto y por esto y por esto. ¿Y si no quiero? Bueno, si no quiere, tiene que hacerlo de esta manera. Y nota cómo Pablo pasa extensas secciones del resto de sus epístolas tratando de explicar. MacArthur lo dice así de una manera muy interesante. Piensa usted que yo subo un día adelante y digo, este va a ser el sermón que voy a compartir con ustedes. 1 Tesalonicenses 5, 17. Orad sin cesar. Gracias. Pero ¿cómo? Es decir, ¿de qué manera? ¿Cuándo? Bueno, déjeme enseñarlo de esta forma. A través de esta forma de escritura, Pablo estaba reconociendo que los tesalonicenses eran sumisos. Bueno, si dice que hay que orar sin cesar, no lo cuestiono tanto, ¿no? Ya sé lo que tengo que hacer, ¿o no? Orar sin cesar. Dad gracias en todo, ¿no? Pero no sé si a usted le ha pasado, ¿no? Pero en esto también. Dicen todo, ¿no? Mis hermanos, cuando lees esta porción te das cuenta que Pablo no tuvo que llevar adelante una elaborada explicación para poner cada punto o hacer como en otros libros lo que sabemos hace, una línea de argumentación, porque había dureza, había rechazo, había necedad para querer recibir el mensaje de la palabra. Pablo está diciendo lo que la iglesia tiene que hacer en la confianza de que la iglesia lo va a hacer. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Si Dios dice que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Dios nos ayude a que esta sea nuestra realidad. Mis hermanos, no tenemos idea si Dios nos va a permitir terminar juntos el estudio de esta epístola, pero confiamos en que cada palabra que será enseñada será poderosa para ir volcando nuestro corazón hacia Él. Vamos a orar. Dios, gracias por darnos el privilegio de tu verdad, por darnos el gozo de tu salvación, por sostenernos en la fe, por desafiarnos a vivir como esperas y por aprender, Señor, de tu palabra aquellas cosas que todavía, Señor, no hemos asimilado como corresponde. Señor, gracias por darnos la oportunidad de tener una razón para juntarnos acá, alabarte a ti por sobre todas las cosas. Y gracias, Dios, también por darnos la posibilidad de ser tan llenos, Señor, de esa riqueza inagotable de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito a ponerse de pie. Vamos a cantar para terminar nuestro tiempo juntos